Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Hemos comenzado el periodo 2 o la unidad 2, que es bastante legalista. Vamos a hablar sobre lo que es la ley de acceso a la información pública. Voy a hacer un recorrido bastante rápido en la ley. No me voy a detener mucho en el sentido de ver algunas cosas puntuales, porque en la medida que vayamos avanzando vamos a ver un poco la solicitud, vamos a ver también cómo está conformado el instituto, el procedimiento. Así que les recomiendo que revisen la ley cada uno de ustedes, porque no la voy a detallar o explicar, digamos, de manera por cada uno de los capítulos y artículos que tiene. Me voy a ir de manera genérica a hacer una explicación rápida, ¿verdad? Porque la ley es bastante extensa. Les sugiero que consulten la que va a estar en la plataforma. En primer lugar, vamos a hablar que la ley de acceso a la información pública tiene, digamos, los aspectos fundamentales para garantizar, fíjense bien, que cualquier ciudadano. ¿Mm? Y digo y hago énfasis en cualquier ciudadano para no, digamos, no creer que solo los periodistas, que solo los abogados pueden, digamos, accesar a la ley. Eso es, digamos, totalmente falso. Cualquier persona puede solicitar información pública a diferentes instancias. Entonces, en primer lugar, el capítulo 1 contiene los objetos, fines, principios y definiciones. El artículo 1, la ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, llámese las instituciones de gobierno, llámese las municipalidades, llámese lo que son las instituciones como las autónomas. Todas las personas, y el acceso a la información es un derecho universal. Entonces, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información. Entonces, importante tomar esos componentes, importante tomar esos datos, porque eh, son componentes o son partes que ustedes deben de considerar en la ley. Veamos paso a paso cuáles son los fines de la ley. Hay un importante en el artículo 3 que menciona ah, que debe de facilitarse a toda persona el derecho al acceso de la información pública mediante, fíjense bien, procedimientos sencillos, expeditos, o sea, rápidos, pero hoy en día estamos viendo cosas complicadas, estamos viendo cómo le ponen trampas a los periodistas, a las personas para que puedan accesar a la información. Entonces, estamos viviendo un momento difícil para el país debido a que hay un bloqueo, hay una opacidad para el acceso a la información. Impulsar rendición de cuentas, no vemos rendición de cuentas en ningún lado. Modernización, la organización de la información pública, tampoco. Promover la eficiencia de las instituciones públicas y promover el uso de la tecnología para accesar y tener el gobierno abierto. Hay algunos artículos que vamos a ver que están derogados porque hay una ley de datos, entonces lo vamos a ir viendo. Contribuir a la prevención y combate también de la corrupción, fomentar la cultura de la transparencia, facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos de las tomas de decisiones, ¿verdad? Veamos algunos principios básicos, esto lo van a ver en la ley, donde ustedes pueden revisarla. ah, en interpretación y aplicación, eh, principio de máxima publicidad, disponibilidad de la información pública, prontitud, integridad y lo que es la igualdad. La sencillez, hay un aspecto fundamental que es la gratuidad. Entonces, la gratuidad para que las personas no le puedan estar cobrando, ¿verdad? Que le puedan decir, ok, tú pediste esa información y te va a costar tanto. Hay un componente de rendición de cuentas que tiene que ver con mostrar. Hay una obligación de estarle rendiendo cuentas a los ciudadanos que son los que pagan los impuestos.
Debe de prevalecer, dice la ley, siempre el criterio de la máxima publicidad. Sin embargo, hoy en día ya nos damos cuenta que ese es un componente que casi no lo estamos viendo. La información oficiosa. La información oficiosa es aquella que es pública de todas las instituciones y debe de difundirse ya en sitio web, en diferentes plataformas. Ya vemos que eso, pues, lastimosamente no se está haciendo. Entonces, también lo que es la información reservada, información confidencial y lo que son, digamos, los servidores públicos, las transparencias, las unidades administrativas, las unidades de acceso a la información. ¿Quiénes están obligados a cumplir la ley? ¿Quiénes son los que están obligados? Entonces, ¿quiénes son? De acuerdo a la ley, están obligados todos los órganos del Estado, sus dependencias, las autónomas, las municipalidades, cualquier organismo que administre fondos públicos o que esté ejecutando fondos públicos de la administración. Entonces, aquí no podemos decir que nadie está excluido. Todo el que recibe fondos públicos debe de estar obligado a esta ley. Entonces, los titulares de los derechos, el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley corresponde a toda persona, por sí o por medio de su representante, sin necesidad de acreditar interés legítimo o derecho precedente. Veamos de acuerdo al título 2, la clase de información. ¿Qué es la información oficiosa? Es decir, ¿qué es lo que las instituciones tienen que estar publicando? ¿Qué es lo que tienen que tener en los portales? ¿Qué es lo que todos los ciudadanos deben de tener acceso sin necesidad de estar presentando una solicitud de información? El marco normativo, la estructura orgánica, las competencias, las facultades, el número de servidores públicos que ahí laboran, el directorio y el currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos electrónicos, la información sobre el presupuesto, los procedimientos de elección y contratación de personal, el listado de los asesores con sus respectivas funciones y remuneraciones, la información relacionada al inventario de bienes muebles, el listado de las obras en ejecución o ejecutadas con fondos públicos. Entonces, el diseño, ejecución y montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidios. Los entes obligados deberán hacer pública la información relativa a montos y destinatarios privados de sus recursos públicos, los permisos, las autorizaciones, las concesiones. Miren, ahora se van a poder dar cuenta ustedes al conocer esta ley, muchas de las cosas que se están evadiendo, muchas de las cosas que se están ocultando. Las contrataciones y las adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme detallando. Fíjense bien, hasta ya debe de establecer y está detallando la ley que, por ejemplo, los objetos, el monto, el nombre y característica de la contraparte, el plazo de cumplimiento y ejecución, la forma en que se va a contratar, ya sea por medio de una licitación, un concurso público, una invitación, una libre gestión, los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuenta existente, la información estadística, miren qué importante la información estadística que generen protegiendo siempre el tema de la confidencialidad. Bueno, hoy en día la información, alguna información sobre delitos, por ejemplo, no se puede accesar. La información de decomisos de droga a nivel general tampoco. Los feminicidios tampoco. Entonces, ahí es donde van a poder ver ustedes el incumplimiento que se está dando en la ley. El propósito de esta sesión es conocer algunos datos generales, algunos elementos que son claves. ¿Qué es la información oficiosa de la presidencia? Miren, el plan de general será información oficiosa de la presidencia y del Consejo de Ministros, además de la contenida en el artículo 10. El plan general, los decretos y acuerdos ejecutivos, el proyecto de agenda, las sesiones
y extraordinarias del Consejo de Ministros. Bueno, en este país no tenemos Consejo de Ministros, ¿verdad? Las actas de la reunión del Consejo de Ministros, los textos de los vetos y observaciones enviados a la Asamblea Legislativa, información oficiosa, miren, de las alcaldías. Deberán dar a conocer las ordenanzas municipales, sus proyectos, reglamentos, planes municipales, fotografías, grabaciones y film de actos públicos. Las actas, miren, las actas de los consejos municipales son públicas y son oficiosas, es decir, deben de estar colocadas en el sitio web de las alcaldías. Aquí eso tampoco lo tenemos a nivel de las alcaldías. Formas de divulgación, bueno, otros elementos. Pues, ¿qué es la información reservada? Aquí sí quiero abrir un pequeño paréntesis y comentarles que este componente de la información reservada de alguna forma se ha abusado en la actual administración. Y digo actual porque desde hace varios años, desde hace más de 5 años, tenemos la misma administración que no ha cambiado. Bueno, ¿qué información es reservada? Los planes militares, pues eso no se los van a dar, pues. Lo que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional, la seguridad pública, lo que ponga en peligro la vida evidente, lo que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. ah, Hay una serie de componentes que no se pueden divulgar, pero hay una gran cantidad de información que sí puede ser pública. El plazo de reserva, los famosos 7 años, ¿verdad? Los famosos 7 años que mucha de la información la están poniendo en reserva ocupando el argumento del artículo 20. Por ejemplo, en el caso de los trabajos que se están haciendo en la carretera de los Chorros, no hay, digamos, el contrato. No existe el contrato de manera pública. Está reservado para 7 años. Lo que puedan ser los diseños de igual manera. Entonces, si ustedes ven, hay una contradicción en la ley y lo que se está haciendo, pues mucha de esta información debería de ser pública. Y aquí se describe un poco en el artículo 21 esa declaración de reserva, cómo es que se debe de hacer, qué información debe ser confidencial. Miren, ah, la información confidencial es todo aquello que se refiere a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen de las personas. Los archivos médicos, miren, cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de la persona. Entonces, los archivos médicos, de alguna forma, es información confidencial. Los secretos profesionales, miren, comercial, industrial, fiscal, bancario, y otro considerado como tal por una disposición legal. En el caso de los periodistas, tenemos el secreto profesional de no divulgar nuestras fuentes, al igual que los médicos, al igual que los psiquiatras. Entonces, pero en el caso de los periodistas tenemos esa salvaguarda que podemos proteger a las fuentes de información. Entonces, elementos, aspectos que son importantes. ¿Cuál es la estructura organizacional? Para esto vamos a tener una sesión especial para hablar sobre las unidades de acceso de la información pública y un poco sobre el instituto. Entonces, en cada institución, en cada alcaldía, debe de funcionar unidades de acceso a la información pública. Y dentro de estas unidades debe de haber un oficial de información. Entonces, son elementos importantes, claves que hay que considerar. Veamos un poco cuál es el procedimiento de acceso a la información ante los entes obligados. También para esto vamos a disponer de un apartado especial. ¿Cuáles son las características del acceso? Primero, miren, el tema de la gratuidad. La obtención y consulta de la información pública se regirá bajo el principio de que es gratis. Entonces, son componentes claves, son componentes importantes. La entrega de información, mire, todos los entes están obligados a entregar únicamente información que se encuentra en su poder. Entonces, solicitud de información, bueno, es un poco el procedimiento que lo vamos a ver más adelante cuando estemos detallando algunos aspectos. Esta ley fue aprobada en el año 2011 en la época del FMLN. Así que te sugiero, por favor, que veas en detalle la ley. Ahí hay más componentes que yo no he podido mencionar en esta sesión porque se volvería demasiado larga, pero te sugiero que tú lo puedas hacer de una manera más despacio, más pausada, para irte fijando en esos artículos que de alguna forma no he mencionado en esta ocasión. Te sugiero, por favor, que no pierdas las tareas y los ejercicios y los foros para lo que es el periodo número 2 y también la última
problema.